Bien, buenas noches. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder tener este espacio con ustedes, de compartir la palabra, contar testimonios y vivencias que hemos estado experimentando a través de estos tiempos. Sabemos que este tema es bien interesante y cada uno, yo creo que está muy atento a recibir hoy algo nuevo con este tema de ¿puede la muerte sorprenderte? Entonces los invito a que estén muy conectados con esta palabra que vamos a estar compartiendo con mi esposa en estas vivencias también. Buenas noches, Dios les bendiga y bueno, todos preparados para aprender de la palabra del Señor en esta noche. Ok, los invito a que desde casa ustedes puedan orar con nosotros para que se conecten con todo lo que vamos a compartir en el día de hoy. Ora conmigo y repite conmigo esta oración en casa y síguenos en esta oración en casa. Padre Celestial, damos gracias en esta hora que estamos ante tu presencia, bendito Dios, por este espacio que nos permites compartir con nuestros hermanos, donde sabemos que por la guianza de tu Espíritu Santo va a ser de mucha bendición, de orientación, de edificación y enseñanza para cada una de las personas que nos ven desde sus hogares. En el nombre poderoso de Jesús, gracias Rey Soberano, amén y amén. Amén. Bien, entonces en esta noche vamos a compartir un tema que lo he titulado ¿Puede la muerte sorprenderte? Y vamos a leerlo en 1 Corintios capítulo 15, 55 al 57. 1 Corintios capítulo 15, del verso 55 al 57, dice de la siguiente manera: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio o que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Desde el día que nosotros nacemos con fecha de vencimiento. Quiere decir que cuando Dios nos ha creado y nos ha traído hasta este mundo, Él también permite Él también en su perfecta voluntad sabe cuánto tiempo vamos a perdurar en la tierra. Pueden suceder algunas cosas. Con Cristo Jesús usted podrá terminar su ciclo de principio a fin felizmente. Sin Cristo Jesús puede suceder que como el ladrón vino a robar, a matar y a destruir, que lo dice la palabra en Juan 10:10, podría también cortar tu vida antes del tiempo. Pero también dice, mas yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. El mismo verso significa que el Señor puede también darnos una vida abundante y también con muchos años en la tierra. La palabra nos deja ver que prácticamente el aguijón de la muerte es el pecado. El verso 56 de 1 Corintios 15 dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. El aguijón de la muerte es el pecado. Por causa del pecado llega la muerte. Por causa del pecado las personas terminan destruidas antes del tiempo, terminan llevadas por el pecado a morir antes del tiempo. Algunas personas creen que si una persona va embriagada conduciendo un auto a toda velocidad y se estrella, algunos dicen era que ya le tocaba. Yo pienso que no le tocaba. Yo pienso que eso no se debe hacer jamás. Cuando una persona está tomando y qué sé yo, inclusive desobedeciendo a Dios, embriagándose como dice la palabra, entonces que los borrachos no entran al reino de los cielos. Cuando una persona está en ese estado de tomar licor y luego prende un auto, es un acto de irresponsabilidad. Por ende, lo que se va a encontrar es con la muerte, porque se va a accidentar o va a matar a otros. Entonces yo pensaría que mientras llevemos una vida ordenada de obediencia y también cuidadosa, el resto se encarga Dios de cuidarnos cuando dormimos, de cuidarnos cuando vamos en la calle y de pronto alguien quiera arremeter contra nosotros o quitarnos la vida. Dios nos guarda, es Dios quien protege nuestras vidas, ¿verdad? Cuando uno anda con Dios.
Pero ¿por qué el aguijón de la muerte es el pecado? Porque también el pecado lleva a la gente, la paga del pecado es muerte. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La paga del pecado es muerte. La gente que vive en pecado, que anda en pecado, está a vísperas de Satanás. La persona que vive en pecado, está a víspera del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es su señor. Jesús mismo dijo, el príncipe de este mundo era el diablo. Y como el diablo es el príncipe de este mundo, todo aquel que anda sin Dios está por fuera del gobierno y la cobertura y el cuidado de Dios. Pero cuando tú eres un hijo de Dios, la muerte no te puede sorprender. ¿Puede la muerte sorprenderte? Los que estamos en Cristo Jesús estamos tranquilos y seguros porque la muerte va a sorprender a aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Pero si usted tiene a Jesús en su corazón, usted no puede estar durmiendo con una intranquilidad. He hablado con algunas personas en este tiempo y dicen, no me ha dejado dormir la incertidumbre, que la gente se está muriendo, que esta pandemia se está cada vez alargando más, se está expandiendo cada vez más. Y hay gente que dice que no puede dormir. Yo digo, si tú eres cristiano, si tú eres un hijo de Dios, cuando lleguen esos dardos a tu vida, porque no podemos negar sentir calor o frío, no podemos negar que en algún momento el diablo quiera colocar pánico en nosotros, pero es necesario que nosotros nos coloquemos nuestra vida en Dios antes de dormir, al levantarnos frente a la circunstancia, aún hasta en un momento de enfermedad. Colocamos nuestra vida en Dios y podemos estar tranquilos y seguros, porque los dardos van a llegar, los dardos de la duda, de la intranquilidad, como el diablo queriéndote poner allí que tú sientas y digas, me voy a morir. No, usted, y Dios lo guarde, y que a ninguno nos toque, ni a ustedes, ni a nosotros, ni a ninguno, de una pandemia como la que se está dando en este tiempo. Pero si llegase el diablo a tocar uno de tus cabellos o algo así, ten la absoluta seguridad que Dios siempre preservará tu vida y tu alma hasta tanto Él no haya determinado cuál va a ser el momento propicio cuando el Señor te vaya a recoger. Entonces, básicamente, esta parte quería enseñar a la luz de la palabra. Mi esposa tiene algo que contar de un testimonio de su hermano en esta noche. Amén. Y para un testimonio para cada uno de ustedes y para todos aquellos que nos escuchan, es algo impresionante. Uno de mis hermanos estaba apartado de los caminos del Señor. Y bueno, él estando allí apartado de los caminos del Señor, en un momento, en una vida desordenada, en una vida tal vez con el alcohol, con mujeres, una vida totalmente desordenada. Estaba apartado de los caminos de Cristo. Entonces, ¿qué pasó con él? Él se enfermó. Se enfermó de repente, le dio una enfermedad rarísima. Duró hospitalizado 3 meses. Cada vez que nosotros íbamos a visitarlo, él iba empeorando. No le podían descubrir qué era la enfermedad que él tenía. Y bueno, empezamos a orar, porque es necesario unirnos en familia a orar. Y bueno, empezamos con mi cuñada a orar y le pedíamos al Espíritu Santo, Señor Jesús, ten misericordia de él, porque esta alma te pertenece a ti. Y orábamos, y incluso estuvimos ayunando y pidiéndole al Espíritu Santo que lo guardara. Y para la honra y la gloria del Señor, bueno, él después de los 3 meses ya pudo salir de allí. Dios lo restauró. Dios lo restauró. Fue algo impresionante. Todo esto lo hace Dios a través del clamor y de la oración de sus hijos, de su familia y todo. Y Dios lo restauró. Hoy día es un padre ejemplar. Hoy día es un hombre que ama a Jesús. Es un adorador. Es un hombre que es maravilloso, como busca la presencia del Señor, como predica la palabra del Señor. Él está atento, él está enseñando la palabra, él está adorando a Dios. Es un muchacho súper activo y yo le doy gracias a Dios por la vida de él.
Y eso es algo precioso, porque hoy él está testificando, él está predicando la palabra del Señor. Entonces vemos que Dios lo guardó a él aún de la muerte. Y es algo precioso. Yo le doy gracias a Dios por la vida de él. Y glorifico el nombre del Señor, porque cada día que yo lo veo y que escucho que Él nos envía un mensaje por WhatsApp, dándonos palabra a cada uno como familia, me alegro y me gozo muchísimo de todo lo que Dios, amor, ha hecho en la vida de Él. Y es algo precioso. Por eso tenemos que siempre orar y pedirle al Espíritu Santo para que Dios guarde y libere a cada persona. De pronto no sé si te está pasando a ti en tu casa, con algún familiar, con algún hermano, con un hijo, el esposo o algo. Es solamente creerle al Espíritu Santo, orar y declarar que esa persona le pertenece a Cristo y que esa persona no se la llevará al enemigo, sino que esa persona puede ser restaurada. Amén. Yo quisiera resaltar algo que acabo de acordarme de mi cuñado allí en el hospital cuando estaba enfermo y llevaba 30 días con fiebre. Si uno con 3-4 días con fiebre ya queda, mejor dicho, que no se puede ni parar. Él llevaba 30 días totalmente amarillo y todo. Y yo en realidad lo miré bastante mal. Y yo le quiero manifestar, si hubiese sido que lo que le dije hubiera sentido ese fuerte toque del Espíritu, se lo diría. Pero no se lo dije así, se lo dije simplemente para dejar una palabra en él, pero yo por dentro estaba sintiendo otra cosa. Yo estaba mirando en él prácticamente la muerte en él y todo. Y yo le dije, cuñado, de esta te vas a salvar, pero Dios te va a dar otra oportunidad. Me salían las palabras de aquí hacia afuera porque lo estaba viendo que estaba bastante mal. 30 días de fiebre, no le bajaban, no encontraban cuál era la bacteria que lo estaba matando. Y sucedió algo que después de un tiempo el Señor le sana, Él se restaura, Él pasa esa prueba y Él vuelve nuevamente a estar en una vida de desobediencia con Dios. Y yo la verdad, después de ver eso, yo decía, definitivamente este hombre, yo no creo que ya tenga salvación, porque alguien que pasa por una prueba tan grande, creo que difícilmente va a poder ser salvo en el Señor. Pero Dios es tan bueno y misericordioso. También quiero resaltar las oraciones de mi concuñada y de sus hijos que clamaron a Dios por él. Y hoy por hoy, para que él es un hombre de ejemplo, me consta cómo es de testimonio, de ejemplo en su familia, y es un líder dentro de esa familia. Bueno, avanzamos también con algo más. Y es que no morirás hasta tanto no cumplir el propósito de Dios. Segunda de Timoteo 4. Vamos a buscar en la palabra del Señor en Segunda de Timoteo capítulo 4. Del verso 7 al 8. Y Segunda de Timoteo 4. Del verso 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla. Estas fueron palabras del apóstol Pablo en la carta a Timoteo. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me es guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. No morirás hasta no cumplir el propósito de Dios. El apóstol Pablo estaba diciendo, he peleado la buena batalla. O sea que el apóstol Pablo estaba dejando ver que había hecho una muy buena carrera de la vida, porque había peleado la buena batalla. Y es importante diferenciar la batalla de la vida a la buena batalla, porque él había hecho una buena batalla y dice, he acabado la carrera. También dice, guardado la fe. Me llama la atención que él había terminado su carrera. El apóstol Pablo estaba sintiendo que ya estaba en sus últimos tiempos sobre la faz de la tierra, porque él ya había cumplido el propósito de Dios en la faz de la tierra. Y eso es bien importante. No es preocuparse uno cuándo va a morir, ni en qué momento llega la muerte, ni qué puede pasar y todo eso, sino que usted haya hecho en la tierra lo que tiene que hacer. Yo he hablado a veces con muchas personas, muchos señores o señoras de cierta edad, y ellos dicen yo estaré contento y feliz el día que mis hijos
y habré cumplido mi propósito el día que mis hijos estén en el Evangelio, el día que mis hijos todos estén grandes. Cada papá, cada aspira a que sus hijos estén grandes, con metas cumplidas, y la persona dice, bueno, ahora sí que el Señor me recoja o me lleve en el momento propicio. Qué bonito que el apóstol Pablo había terminado la buena carrera, había acabado la carrera, la buena batalla había finalizado. También es importante que había guardado la fe. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que siguen el Evangelio durante un buen tiempo y en los últimos años se relajan, se alejan, mediocremente siguen a Dios o se apartan. El apóstol Pablo deja ver claramente cuando dice guardado la fe. Es importante que en el Evangelio nosotros guardemos la fe en Cristo hasta el final. Hasta ir a una tumba guardemos la fe en el Señor, que no claudiquemos, que no nos apartemos, que no nos desanimemos, sino que hasta el final guardar la fe. También me gusta lo que dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Nosotros tenemos una corona de justicia. ¿Por qué luchar en esta tierra y guardar nuestra salvación, verdad? Cuidar nuestra salvación, no descuidarla, como dice la palabra en Hebreos. Entonces, ese guardarla, ese proteger esa salvación que el Señor nos ha regalado, es por una corona de justicia que luchamos. Al otro lado, cuando nosotros partimos, cuando nosotros tenemos que dejar esta tierra, nos espera una corona de justicia. Y yo pienso que todos, en todo lo que hacemos, anhelamos un premio, y del otro lado de esta tierra esperamos una corona de justicia. Y voy a contar una anécdota que viví en algún momento de la vida. ¿Por qué razón? Porque en realidad me sentí bastante mal en ese momento. Yo creo que hará como unos 4 o 5 años, no recuerdo exactamente el tiempo, que estuve supremamente grave de un momento a otro. Empecé a sentir un fuerte dolor en mi estómago. Los médicos pensaron que era una gastritis crónica. Me dieron un medicamento, me fui como a la 1 de la mañana y durante todo ese proceso llegó las 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del mediodía. Me hicieron una cantidad de exámenes, pensaron que de pronto era la vesícula, pensaron que era de pronto una gastritis crónica, pensaron muchas cosas y iban haciendo exámenes hasta que me hicieron un examen general donde definitivamente se descubrió que tenía un apéndice. Ya eran las 4 de la tarde. Y allí, antes de que, cuando llegamos a ese momento, fue tan fuerte porque me dieron hasta morfina, me aplicaron morfina para el dolor, y el dolor se acrecentaba cada vez más, que yo alcancé a decirle a mi esposa, no puedo más. Me sentí que estaba perdiendo la batalla contra el dolor, contra la enfermedad. Una experiencia bastante desagradable. Y una persona que pues siempre he sido yo, gracias al Señor, pues muy saludable dentro de todo. Y básicamente fue muy fuerte y sentía que no podía esperar al médico porque el doctor no llegaba, llegó como a las 7, algo así. Y todo de la noche el tiempo iba avanzando y hasta que fui operado a las 9, y gracias al Señor felizmente pude salir bien de ese apéndice que pudo esperar, quizás no se rompió o algo así y no causó peores estragos en mi cuerpo. Pero en ese momento yo estaba allí, en ningún momento le dije a mi esposa, como a veces sucede, y yo entiendo que todos a veces sentimos aturdimientos. Y yo entiendo que mucha gente dice, bueno, los amé y todo, escriben algún testamento. Yo no escribí ningún testamento. Yo no escribí nada de nada, ni le dije a mi esposa, mirándola a los ojos y diciéndole, si me llego a morir, mira esto, aquello. En verdad les soy sincero, yo no hice nada de eso. Yo estaba con fe que mi propósito no había terminado. Yo estaba con fe creyendo y diciendo, sé que no he finalizado, me faltan algunas cosas que sé que no las he terminado. Y obviamente pues mi esposa, pues fue un momento también desagradable, poniéndome en el lugar de ella, viendo a su esposo así sufrir, y el doctor le decía, no llore, tranquila, que eso es una operación normal, todo va a salir bien. Pero no creas, hermano, que lo duermen a uno de cabeza a los pies.
y cuando la anestesia es general, uno siente, hermano, que se fue y no volvió a responder por nada. Y entonces en el momento ya uno de despertarse, siente uno que empieza a volver a la vida. Sentía que muchas personas me llamaban y eran obviamente las enfermeras diciéndome que volviera en sí, pero lo que sentí fue un sueño profundo y nada más. Las personas que no han estado en una anestesia general, o los que han estado me entienden, y los que no han estado pueden más o menos tener una luz con respecto a este tema. Pero básicamente fue fuerte, fue bien desagradable, y yo le decía a los que me visitaron después, sentí como si me hubieran sacado el diablo de adentro, porque era un dolor impresionante, sentía que me quemaba por dentro, sentía una cosa terrible, y lo que era un apéndice que estaba allí, que ya había sacado la mano en el cuerpo. Pero gracias al Señor por la vida que me ha dado, gracias al Señor por la vida que me la extendió, porque sé que Dios no había finalizado ni ha finalizado con mi vida todavía. Le doy gracias al Señor por su amor y su infinita misericordia también, de habernos extendido los años que hasta el día de hoy tengo. Entonces quería compartir también esa vivencia, esa experiencia con ustedes. Y mi esposa va a estar hablando algo bien fuerte de su sobrino, que hoy por hoy él es evangelista. Bueno, mi esposa va a compartirles esto. Otro de los casos de vivencia que hemos tenido en mi casa, en mi familia, es que mi sobrino tenía 1 año, estábamos celebrando su primer añito de vida, y bueno, él allí bien, no sé qué. Al otro día el niño empezó a enfermarse, le dio a él una soltura. Y yo, un bebé de 1 año, imagínense ustedes que esté con una soltura, llevaba muchos días con una soltura, estuvo allí hospitalizado, él estaba bien gordito y empezó a enflacar ese bebé, y bueno, es súper blanco y no le encontraban sus venitas, entonces a él le tuvieron que hacer muchas incisiones por muchos lados de su cuerpo, aún hasta en la cabeza, en los pies, para poderle encontrar sus venas. Y era difícil, allí no se las podían encontrar. Bueno, estando allí él hospitalizado, ya llevaba 30 días hospitalizado, el niño sigue grave y no encontraban qué era la enfermedad que el niño tenía. En esa época empezamos todos a orar, y yo recuerdo que mi mamá empezó a orar y mi mamá le dijo al Espíritu Santo, yo no salgo de aquí hasta que tú me des una respuesta, qué es lo que está pasando con el niño. Y yo te pido, Señor, eso decía mi mamá en la oración, y yo te pido, Señor, que si él ha de quedar mal, que tú te lo lleves, y te pido que nos dé fortaleza a todos. Dios le dio una palabra a ella y le decía a Dios que él tenía un propósito para con su vida. Y bueno, así pasó 1 mes y medio. Un día, estando él allí hospitalizado, dejó de sonar el aparatico que está para el corazón, el niño se va. Pero en eso que el niño se va, había mucha gente orando allí en la iglesia, había muchos hermanos orando, la familia, todos. El niño se va y más o menos en 1 o 2 minutos regresa nuevamente con vida. Y eso vemos que fue un milagro realmente del Señor. Los médicos no se explican cómo pasó, pero qué pasó. Luego que el niño regresa nuevamente con vida, empezó a mejorar, y empezó a mejorar. Los médicos decían, pero vea, yo no sé qué es lo que tiene este niño. Finalmente no le encontraron nada, y realmente era que Dios tenía un propósito con la vida de él. Eres un propósito, yo te quiero decir, mira, es un propósito de Dios que tiene para con cada uno de sus vidas, para con cada uno de sus hijos, sus esposos, para con cada familia. Y realmente Dios no se lo llevó. Él falleció por un momento, volvió a vivir, pero mira, algo que les quiero decir es, tú no te vas a ir hasta que no cumplas el propósito que Dios tiene para con tu vida. Si no se ha realizado todo hasta que se cumpla todo lo que Dios tiene contigo, ahí sí,
te va a llevar el Espíritu Santo, te va a llevar Dios. Pero por ahora no, hasta que se cumpla todo lo que Dios tiene para con tu vida. Si Dios tiene algo contigo, yo sé que Dios tiene un propósito con cada familia, con cada persona. Entonces simplemente es el momento de que escuches este testimonio y que te afirmes, que te cojas de Dios, que empieces a buscar la presencia del Señor. Si estás enfermo allí en casa, si tienes un familiar enfermo, solamente cree, porque mira, no va a morir hasta que se cumplan las promesas, hasta que se cumpla todo el propósito que Dios tiene para con esa vida. Empieza a orar, empieza a creer, a declarar una palabra, como decía ahorita mi amor. El apóstol Pablo tuvo fe, él tenía fe. Nosotros tenemos que tener fe hasta el último momento de nuestra vida. Tener fe en que va a vivir, en que se va a restaurar, en que va a ser sano, ¿verdad? En que su vida, sus hogares, la persona lo que esté viviendo, es el momento en que le puedes pedir al Espíritu Santo: Señor, ayúdame a tener fe y no vas a morir hasta que se cumpla el propósito de Dios que tiene para con su vida. Bueno, así pasó con mi sobrino, y realmente era algo maravilloso, algo precioso lo que Dios tenía para con su vida. Era un propósito de Dios, porque él desde pequeño empezó a llevar la palabra, a predicar la palabra del Señor. Pero bueno, pasó así, vino el tiempo, él fue creciendo, ya tenía sus 17 años más o menos, cuando él de repente enfermó. Él enfermó allí, estando allí en Cabullaro, enfermó de una cosa de hoy para mañana. Eso fue algo de repente, que él enfermó y no podía caminar. Y él dice: ¿cómo así que yo voy a quedar aquí postrado en una cama? ¿Qué está pasando? Pero mira, era algo horrible, él no se podía mover, él quedó paralizado. Y yo recuerdo, amor, que empezamos a orar y dijimos: bueno, Señor, ¿esto qué es? ¿Esto es brujería? ¿Esto es hechicería? ¿Esto qué es lo que le está pasando a él? 6 meses. Y él duró 6 meses allí. Pero algo tremendo, él no se podía parar, él no podía nada. Finalmente se unieron varias familias, varios pastores, varias iglesias a orar por la vida de él. Y de repente el Señor vino y hizo un milagro en la vida de él. Él ya estaba programado, lo iban a llevar para hacerle una cirugía de columna. Era algo impresionante. Y él dice que ese día que él estaba allí, ungieron un pañuelo, lo llevaron y se lo colocaron a él y oraron por él. Él dice que él empezó y de repente empezó a mover sus pies, y él empezó a moverse, pudo sentarse y pudo moverse, empezó a bajar sus piernas y ya le respondían, empezó a caminar. ¿Y por qué sucede esto en la vida de él? Porque él tiene un llamado muy grande. Y Dios, cuando tiene un llamado para una persona, y la persona tal vez en ese momento dice: bueno, sí, no quiero seguir, o simplemente Dios quería enseñarle algo a él. Vemos que él empezó nuevamente a caminar, pero luego que él empieza a predicar la palabra. Se levanta este jovencito en fe y dice: bueno, en el nombre de Jesús, empezó a llevar la palabra. Ahorita es un joven que predica, que enseña y que testifica y que lleva la palabra a los jóvenes. Él lleva la palabra del Señor a los campos, donde sea que lo llamen a predicar, él va y predica la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque él pudo nuevamente volver y poderse parar y caminar, porque Dios aún no había terminado para lo que Dios lo llamó y lo tiene predestinado a él. ¿Y qué quiere Dios? Que tú te levantes hoy, que te levantes y que camines en fe y que le creas a él, porque Dios te ha llamado con un propósito. Y todos nosotros, los seres humanos, Dios nos trajo a este mundo con un propósito. ¿Cuál es el propósito y qué es lo que Dios tiene para con tu vida? Dile: Señor, ¿qué me quieres tú enseñar hoy? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Cuál es el llamado? ¿Qué es lo que tú tienes para mí? Y empieza, porque no ha terminado el propósito de Dios con tu vida. Déjame decirte que Dios te está llamando, y a través de estas vivencias y de estos testimonios y de lo que nosotros podemos enseñar hoy,
Dios te habla a ti porque te ama y te está diciendo: ven hija, ven hijo mío, no he terminado el propósito que tengo para con tu vida. Entonces es hora de que empieces nuevamente y que busques a Jesús, de que sigas con Él, porque no ha terminado Dios lo que tiene para con tu vida. Y hoy quiero decirte, mi sobrino es un joven ahorita que es una bendición de Dios, cómo predica y cómo lleva la palabra. Ya ha sido de bendición para la salvación de muchas almas. Tal vez a ti Dios te está esperando para que tú también hagas lo mismo, que vayas y prediques a otros y lleves la palabra del Señor. Es algo precioso servirle a Jesús y no te rindas. El propósito de Dios está para con tu vida. Amén. Bien, gloria a Dios, poderoso de verdad ese testimonio. Sobrino de mi esposa, Samuel, cual aprecio también mucho, de verdad, porque ha sido un muchacho también desde niño dedicado a las cosas de Dios. Y parece ser que también a los que tenemos algún ministerio único o específico por Dios, tenemos una cantidad a veces de ataques y todo, pero somos más que vencedores en todas esas cosas. Bien, quiero compartir algo más, y estamos hablando de un tema que para algunos, ay, no me hablen de la muerte, la gente se asusta mucho, ay, no me digan eso, pero nosotros tenemos la victoria sobre la muerte. Recuerda que hay que ver el tema de la muerte no como para asustarnos ni nada de eso. Los hijos de Dios vemos las cosas diferentes. Y dice Filipenses 1:21, si puedes ir a tu Biblia o en tu Biblia en tu casa. Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. El apóstol Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo, la vida que nos damos en Dios. La vida, o sea, si tienes vida hoy, la vida no es solamente los placeres de esta vida y todo eso, no. De hecho, es lo contrario. Si tu vivir, ojalá que si vives, más bien, si vives, vívelo en Cristo. Si tienes vida, vívela en el Señor. De lo contrario, si no vives una vida en el Señor, no podrás disfrutar de las cosas de esta vida, porque tendrás comida, pero siempre tendrás ansiedad, pero tendrás vestido, pero nunca vas a tener conformidad. Tendrás muchas cosas materiales, pero vas a estar en depresión. Entonces eso no es vida. La vida es en Cristo. Y luego dice: y el morir es ganancia. ¿Cómo lo ve el apóstol Pablo? Que el morir es ganancia. ¿Por qué ganancia para los cristianos el morir? O sea, a partir de esta enseñanza usted va a ver que usted va a ver la muerte de otra manera. ¿Por qué el morir es ganancia? Pues porque nos vamos con Él, y en el cielo no vamos a tener ni tristeza, ni dolor, ni enfermedad, ni toda esta vida tan pecaminosa como que existe aquí sobre la faz de la tierra, que a menudo estamos como con esa zozobra. No, en el cielo estaremos en la presencia del Señor por siempre. Por eso es que es un lugar que usted también tiene que anhelar en algún momento, porque algunos quieren es vivir solamente para vivir aquí, para los placeres de la vida, y eso es una manera equivocada como se vive la vida sobre la faz de la tierra. Nuestra meta tiene que ser la corona de justicia que dijo el apóstol Pablo en los versos que yo leí hace un momento en Timoteo. Y quisiera resaltar algo hermoso que encuentro en los próximos dos versos de Filipenses 1:22. Dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra. Wow, el apóstol Pablo, una persona súper comprometida tanto con Dios como con lo que hacía con su ministerio. Él decía que el vivir en la carne iba a resultar de beneficio para los hermanos, para la iglesia, porque él iba a ser útil para la iglesia. Esa es la razón que yo creo que su tiempo no ha terminado, sino que hay muchas cosas por hacer por la obra de Dios. Y ese verso, cuando yo leía esa parte, analizaba y decía: wow, el apóstol Pablo cómo amaba su ministerio. Porque hay mucha gente que ama solo los placeres de la vida, pero no aman su llamado, no aman su ministerio, y fácilmente entregan el ministerio. Pero ahí dice: él resulta en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. O sea, el apóstol Pablo estaba midiendo la vida y la muerte, no diciendo: no, yo escojo la vida, o diciendo: no, yo escojo la muerte porque yo estoy cansado, ya acabé la carrera y todo. No, él decía que las dos cosas para él eran valiosas.
tanto la vida como ya partir con el Señor, porque para nosotros los cristianos, los hijos de Dios, no morimos para siempre, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, que significa que nosotros estamos centrados en esa vida eterna en el Señor, sea que tengamos una etapa de transición. Nosotros no tenemos reencarnación, nosotros tenemos una etapa de transición. Cuando alguien te hable de reencarnación, usted vaya a la palabra de Dios y hábleles y dígale: está establecido que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio, no viene otra vida, no viene una vida para reencarnar en una culebra, en una gallina o algo así. No, cuando usted muere está establecido, lo dice la palabra del Señor, que el hombre muera una sola vez y después viene el juicio. Wow. Entonces básicamente nosotros tenemos claro que para que usted no ande con miedo, con esa incertidumbre, y si me llego a morir, ¿qué va a pasar? Yo le quiero decir que para morirse solo se necesita estar vivo. De lo contrario, ¿qué más hay que hacer? El día que ya Dios determine recogernos o llevarnos ante su presencia y todo, pues allá estaremos mejor en la presencia del Señor y se habrá finalizado una vida aquí de tragedia, de todas estas cosas. Ahora, yo quiero decir que hay gente que dice: pero ¿por qué predicar un mensaje como este, una enseñanza como esta? ¡Ay, qué miedo! Lo que nosotros como pastores tenemos la obligación por Dios de predicar toda la palabra de Dios, y no podemos estar viendo la iglesia que de pronto yo le hable a usted solamente de bendición financiera o algo, sabiendo que esta es una fecha que nos va a llegar en algún momento a todos. En algún momento, yo sé que de pronto usted dice: uy, no voy a escuchar esto y me pone como así. No, si usted está en Cristo, la muerte se ve diferente. El morir es ganancia, dijo el apóstol Pablo. Es ganancia el morir en Cristo, porque te vas con Él por siempre. Y bien, también el 23 dice: porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Mire que él ponía la muerte y la vida en el mismo nivel. Allí dice: teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Hay una parte donde él pone la parte de morir con Cristo en un nivel más alto de morir, pero con Cristo. Ahora, algunas personas dicen: ay, yo quiero quitarme la vida para irme con el Señor. No, si usted se quita la vida, su alma se pierde. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice, que alguno que destruyera el templo, yo le destruiré a él. Por eso nosotros estamos aquí en el propósito de Dios, y mientras estemos acá lucharemos por vivir. Mientras estemos acá, declare vida y vida en abundancia. Amén. Para que Dios le llene su vida de muchos años y de muchos días de vida sobre la faz de la tierra. Pero si te llegas a morir en algún momento de la vida y estás en Cristo, para ti el morir en Cristo será ganancia. Entonces, qué importante lo que nos enseña la palabra de Dios. Cuando uno va a la palabra de Dios, uno de estos temas los aborda diferente. Yo quiero contar una última experiencia que viví cuando mi padre falleció. Mi padre fue un hombre, ya lo he contado en muchos testimonios, que siguió el evangelio, que siguió a Cristo de lleno, que era un adorador de todos los días. Le cantaba canciones a mi Señor, a mi Padre Celestial, y él siempre fue un adorador. En un momento sufrió una isquemia cerebral y todo eso, él empeora y todo, él queda en coma 15 días y todo, y él fallece. Yo recuerdo que era un domingo cuando lo visité, y me pegó tan duro verlo entubado y todo eso, en una UCI y todo eso. Fue tan duro verlo así que yo le dije: Señor, mi padre mi padre vivió una vida muy saludable, mi padre vivió una vida abundante en Dios. Yo no quiero verlo así. Yo sé que Él estaría mejor contigo, pero yo te quiero decir, Señor, que si tú has terminado el tiempo con Él, yo te pido, me va a doler, pero llévalo delante de su presencia para que Él esté contigo, para no verlo en ese sufrimiento y todo. Yo oré el día domingo de esa manera, y el día lunes mi papá partió con el Señor. Cuando mi papá partió con el Señor, estábamos todos mis hermanos allí en la iglesia. Su cuerpo fue llevado allí a la iglesia, y estábamos allí y con dos hermanos míos que también son pastores. Pero en ese momento decíamos: ¿quién va a oficiar el acto fúnebre? Y yo decía: pues lógico, pues como pastor he oficiado en muchos casos donde los hermanos parten con el Señor, pero era mi dolor ahora yo no estaba como pastor ahí, sino también como un hijo que en ese momento se despedía de su padre. Pero saben que el Señor me dio una fortaleza muy grande por dos razones.
Por eso esto es bien importante. Yo sé que aquí Dios te va a hablar. Hay dos razones que son esenciales para darle fortaleza a uno cuando uno está frente a un funeral, y más que era el caso de mi papá. Y eran las dos razones. La primera, que mi papá se iba con el Señor, porque él no estaba en una vida pecaminosa. Él los últimos días estuvo en Dios y se fue con el Señor. Entonces, y la segunda era porque yo consideré que había sido un buen hijo con él, y eso me llenó de gozo, de satisfacción, no de remordimiento ni nada de estas cosas. Yo quiero aprovechar para compartir eso, de por qué sentí ese gozo también que mi papá estuviera con el Señor, y por qué el morir para él era ganancia. ¿Por qué? Porque él se fue con el Señor. Hace poco nosotros predicamos acerca del perdón con mi esposa en el programa, creo que hace como 15 días, y hablamos sobre eso. Y mi esposa habló lo mejor de su padre en ese programa. Usted lo recordará si usted se lo vio. Y sabes algo, que hace 8 días partió con el Señor el papá de mi esposa. Y lo más feliz de pronto también allí en ese funeral fue que él se fue con el Señor. No estaba viviendo una vida pecaminosa, una vida desordenada, estaba con Dios. Y creo que ahora el morir es ganancia. Allá donde Él está no hay tristeza, no hay dolor. Estará gozándose con el Señor en la presencia de Dios, adorando y alabando a Dios. Entonces esto es muy valioso, lo que Dios hace. Vamos a compartir ya para finalizar lo que significa el vivir en Cristo. Y yo quiero compartirles esto, que el vivir en Cristo, lo primero que todo es la vida eterna. Mira, cuando uno tiene la vida eterna en Cristo, tienes lo más importante de la vida. Usted le puede faltar una uña, usted le puede faltar, qué sé yo, un cabello, usted le puede faltar cualquier cosa de su cuerpo o cualquier cosa de lo que la vida y el mundo ofrece. Pero si usted tiene la vida eterna, ya la coronaste, la pegaste, como decimos a veces. Pues si tienes la vida eterna, ya te has ganado por siempre la salvación, la vida eterna. Entonces, el vivir en Cristo no es como muchos piensan, que nosotros llevamos una vida aburrida. O los cristianos, ustedes no bailan, ustedes no toman, ustedes deben ser bien aburridos. Ustedes son todos juiciosos para la casa con la misma esposa, la misma mujer. Eso es bueno, echarse una carita al aire a veces, como dice mucha gente. Pero no, esas caritas al aire a veces salen caras, hermano, lo pueden dejar calvo. Entonces, en realidad, el vivir en Cristo es lo máximo, es lo mejor. Usted no vive una vida amargada, usted vive gozoso, usted vive feliz. La gente dice, yo no sé cómo ustedes viven sonriendo. Y a nosotros nos pasa los fines de año, contamos chistes, nos reímos, y todos los sobrinos, los hermanos, lloramos de la risa. O sea, me pasa a menudo con ellos y todo. Impresionante, porque el evangelio no es nada aburrido. Vivir con Cristo es vivir con un gozo inmenso. Es lo máximo que nos haya podido pasar. Amén. Entonces quisiera que mi esposa también les dé un consejo en este último aspecto para ir finalizando en esta noche. Amén. El vivir en Cristo es una bendición, es algo maravilloso, porque siempre vas a estar alegre, vas a estar bendecido. Tienes todas las promesas de la palabra del Señor que se harán rema en nuestras vidas. El vivir en Cristo de verdad que es el mejor regalo, y yo le doy gracias a Dios porque me permitió ser su hija, porque me salvó, me rescató. Gracias a Dios. Y el vivir en Cristo es el mejor, es lo mejor que podemos tener nosotros. Es el mejor regalo, y es el mejor regalo realmente, amor, que mi papá nos dio, porque nos enseñó la palabra, nos llevó y nos predicó la palabra y permitió que conociéramos de Cristo. Y el vivir en Cristo es lo mejor, es una bendición. Podemos estar felices, podemos estar contentos, podemos estar llenos de la presencia del Espíritu Santo, podemos tener una familia bendecida, feliz, una pareja de bendición, y damos gracias a Dios porque nos permite vivir en Cristo. Vivimos, nos da unos hijos maravillosos, nos bendice con una familia preciosa. Yo le doy gracias a Dios, el mejor regalo de mi vida, porque es Él. Tenerlo a Él, lo tengo todo. Vivir en Cristo, lo tengo todo. Él lo llena absolutamente todo, y es una gran bendición. Amén. Y con Cristo nosotros estamos completos. Y seguros. Y luego que tenemos a Jesús en el corazón, Dios es bueno y nos da tantas cosas. Dentro de esas cosas
Dios nos da una esposa, en mi caso me da una esposa maravillosa y unas hijas hermosas, y de verdad que de Día del Padre me atendieron como un rey, y gloria al Señor por eso. Son las cosas bonitas que Dios hace. Detrás de todo esto está Dios. Bueno, mis amados, vamos a ir finalizando, y tengo una expresión para decirles: sin Dios la muerte es de mucha preocupación, pero con Dios la muerte será un paso de una vida, un paso de la vida a una vida mejor. En esta hora, pues gloria al nombre del Señor. Vamos a orar en este momento. No tengas miedo. Si eras de esas personas que no podías dormir por esa incertidumbre, Dios mío, ¿qué irá a pasar? Que si me ha dado esta pandemia, ¿qué va a pasar conmigo? Tranquilos. Tú, si estás en Dios, vas a estar tranquilo siempre. Yo inclusive a veces en los hospitales le he dicho a las personas que están en un estado terrible, le digo: esté con Dios, esté tranquilo. Si está con Dios, que si Dios le extiende los años, vas a estar bien. Pero si Dios permite llevarte tu vida, para ti el vivir es Cristo y el morir será ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Oremos juntos en esta hora. Yo quiero dar una oración, hacer una oración por ti de fortaleza en este momento de tu casa. Ora con nosotros. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Yo declaro en esta hora que tus planes y tus propósitos sean cumplidos en cada persona que nos ve en este momento. En el nombre poderoso de Jesús los coloco en tus manos, y te pido, Rey soberano, a través de esta oración, que tú te glorifiques en sus vidas, que tú hagas con ellos, Señor Jesús, todo lo que tienes que hacer en la faz de la tierra. Oro por esta persona que me está escuchando en esta hora, que está bastante inquieta con este tema, y te pido, Dios amado, que quites el miedo, el temor, porque tú no eres un Dios de temor, ni de duda, ni de incredulidad. Tú eres un Dios, como dice tu palabra, que el amor echa fuera el temor. En el nombre poderoso de Jesús, estamos confiados, estamos tranquilos, estamos felices porque estamos contigo. Y lo demás, Señor Jesús, se haga tu voluntad en cada persona que tú has elegido, Señor, que tenga que partir en estos tiempos. Pero en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro a través de este programa, de este espacio, yo declaro vida y vida en abundancia sobre tu vida, y que Dios te dará también larga vida, como dice su palabra. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Y quiero cerciorarme que tú puedas estar tranquilo realmente. Si tú no conocías a Dios, si tú no habías hecho esta oración de fe, no es un cambio de religión a lo que yo te invito, sino a tener un encuentro personal con Dios y un verdadero arrepentimiento. Si quieres hacerlo, puedes repetir conmigo esta oración en casa. Repite conmigo: Señor Jesús, gracias te doy por este nuevo día. Oro en el nombre poderoso de Jesús, y te pido para que tú me escuches en esta oración. Oro para que tú me perdones todos mis pecados, y mi nombre sea escrito en el libro de la vida. Límpiame con tu sangre de toda contaminación y maldad, y ahora yo declaro que soy tu hijo a partir de hoy, y tú eres mi Padre. En el nombre poderoso de Jesús, confieso que Jesús es el Hijo de Dios, mi Salvador. Amén y amén. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Si has hecho esta oración, por favor comunícate a los teléfonos que aparecerán en pantalla, para que tú puedas tener un contacto con la iglesia, con nosotros. Y en el nombre poderoso de Jesús te bendigo en este día. Que Dios te guarde, que te vaya muy bien. Feliz noche para todos. Dios les bendiga. Amén. Bendiciones para todos.